con la concentración. Sí. Entonces, si es un valor... Ay, ¿cuánto habías dicho otra vez? Se me olvidó. 3.6 por 10 a la 8. Es un valor alto. Ay, a ver, entonces espérame, lo tengo apuntado en mi cuaderno. Sí, porque te lo ibas a exponer, ¿no, Arena? Sí, de hecho, lo que tengo más Sí, adelante también. es por qué ese valor alto. Ah, bueno, sí, pero estoy preguntando porque algunos sí, nos ayudaban antes, ¿sí? Sí, se me escucha bien. Nadie me está controlando el sonido, ¿no? Montserrat Solís, ¿me puedes controlar el sonido? Monse, mientras nos contesta Arena. Sí, profe. Bueno, si no se escucha, me vas a avisar, ¿eh? Adelante, Arena. Ya lo encontré. Bueno, Sí. si es mucho mayor la constante de equilibrio, es que la reacción se desplaza hacia la izquierda, es decir, a los reactivos. No, aguas, es lo que por eso quiero discutirlo, ¿no? Si la constante de equilibrio es muy grande, la relación de la constante de equilibrio, que en Ah, este no, ya. caso está más no clase, va a ser que productos entre reactivos. Quiere decir, los productos están que en el numerador y los reactivos están en el denominador, ¿está claro? Y en este aspecto, si es muy grande, quiere decir que tengo que mucho más grande, una gran cantidad de productos, poco que reactivo. O sea que la transformación del hidrógeno y el nitrógeno va a ser muy grande, ¿no está claro? A formar que amoníaco. Si la constante es menor a 1, ¿sí está claro? Eso es alguna de la opción cuando eh, la reacción de colores, ¿no? Me decían si la constante es igual a 1, si la constante es menor o igual a 1, ¿sí está claro? Entonces me decían que se puede tener, se llama reactivo subgrupo, pues ahí no sea el color. Bueno, es un paréntesis. Pero si es muy pequeña, que sí que tengo que una gran cantidad de reactivos y pocos productos. ¿Está claro, Ariana? ¿A qué temperatura, Ángel, estás hablando? Esto es a 25 grados. Digo, A 25, aquí lo menciona bien ahorita en el texto. a 25 horas. ¿Estás de acuerdo, Ariana? Ariana, puse más productos que Sí, ya. reactivos. De ¿Sí? hecho, ya vi en mi cuaderno y sí lo tengo como usted dijo, pero no le entendía mi letra y lo leí mal. Lo No, siento. no te preocupes. El chiste es que discutamos. ¿Por qué quiero discutir el proceso del amoníaco? Porque es un proceso que a nivel industrial que se desarrolla y se usan equipos especiales. Alguien tiene que poner un diagrama de equipos. Claro, ahorita vamos a ver. ¿Qué más sigue, Ángel? Pues gracias, Arena. Aquí tengo que este valor alto de la constante de equilibrio indica que en el equilibrio prácticamente todo nitrógeno e hidrógeno se ha convertido en amoníaco. Ajá. Sin embargo, la reacción es tan lenta a 25 grados centígrados que no se producen cantidades detectables de amoníaco en tiempo razonable. Por ello se suele operar a presiones entre 200 y 700 atmósferas y alrededor de A ver, 500 perdón. grados centígrados. Otra pausa. ¿A cuántas atmósferas, Ángel? Entre 200 y 700. A ver, vamos a ver quién nos ayuda. Ya habíamos dicho. Paulette, ¿cómo estás? Te he dicho que sí, nos ayudas con ese tema, ¿no? ¿Por qué se aumenta la presión? ¿No sabes por qué, Paulette? Si no, ahorita lo discutimos, ¿eh? No te preocupes. Paulette, ¿no está Paulette? O sea, Profe, haga de cuenta que estoy tomando en cuenta participaciones, ¿está claro? Ahorita Ariana ya participó, ¿no? Yo le puedo ayudar, profe. Ahora, ¿quién es yo? Espérame, déjame ver aquí. Estoy poniendo Mauricio. participaciones. Hola, Mauricio. A ver, Bueno, Mauricio. el principio de Le establece que el aumento de presión favorece la reacción hacia el sentido en donde hay menos sustancias gaseosas. Entonces, Pero Mauricio, donde hay menos cantidad de moles. ¿O quieren ver? Perdón, Mauricio, otro país. En el artículo que les envié de la actividad, se dan cuenta y manejan moléculas. ¿Sí? La relación moléculas-moles generalmente es la misma, pero es muy difícil manejar que moléculas como tales, porque de acuerdo a un amor, por ejemplo, cuando tengo una N molécula, va a ser 6.023, por eso la 23, que moléculas, generalmente trabajamos con moles, ¿sí está claro? Y entonces, aquí lo que dice Mauricio, otra vez, Mauricio, que me repetiste, donde que hay menos que, o mayor cantidad que. Perdón, Mauricio, ¿puedes regresarte? había dicho especies, pero sí son moléculas, bueno, moles. Mole, ¿verdad?
Y entonces, que otras regresamos el cassette un poquito para discutirlo con todos. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, bueno, en el principio del Le Chatelier establece que al aumentar la presión, la reacción se favorece hacia la dirección en que hay menos moles gaseosos. En este caso es hacia la derecha. Permíteme, Mauricio, sí, hacia la derecha. Vamos a poner un documento que tengo aquí, que también lo vamos a ver, a discutir, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Este es el proceso de la formación de, ¿qué? Del amoníaco. ¿Está claro o no? Entonces, aquí hay una mol y 3 son 4 moles. Les vuelvo a decir, si dejáramos, tuviéramos un volumen, un recipiente en el cual fuera flexible, ¿quién ocuparía más volumen? ¿Los reactivos o el producto? Aquí tenemos 3 y una son 4 moles. ¿Está claro? Y aquí tenemos ¿qué? 2 moles. Entonces, por eso se emplean unas altas presiones para que el equilibrio se vaya a donde tenemos menos cantidad de moles. Ahora, ¿qué error tengo en en este documento? Yo ahorita me estoy tomando como base, pero no lo sé yo. Yo no tengo los estados de agregación de las sustancias. Por eso es importante que tener los estados de agregación de las sustancias. ¿Está claro para todos? Más o menos lo que están haciendo Mauricio. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Por si Sí. desplaza hacia la derecha, ¿no? ¿Cuántas presiones? ¿A qué presión? Gracias, Mauricio. ¿A qué presiones son ¿Cuál es tu apellido, Mauricio? Sánchez Mau- Rodríguez. Sánchez Rodríguez, Mauricio. Este, ¿Saben qué hago yo cuando estoy en clase presencial a todos los compañeros? No, no lo he hecho aquí. Ahorita seguimos, un paréntesis, Ángel. Cuando yo doy clase, empiezo a dar clase en cada semestre, les digo, ¿quién quiere sacar 10? Pues todos queremos sacar 10, ¿no? Entonces, ¿quién quiere poner actitud para sacar 10? Pues todos vamos a tener actitud. Pues por eso estoy tomando en cuenta que no estoy tomando que si no participan, ¿está claro? Nada va a tomar en cuenta quienes participan, quienes ponen, quienes... no sé si sea justo, ¿no? Pero espero que todo el mundo saque 10. Adelante, Ángel. ¿Cuántas presiones son? ¿Qué valor de las presiones, Ángel? Sí, profe, entre 200 a 700 atmósferas. Son muy grandes, ¿no? No, ajá. De hecho, ahorita viene porque no debe ser ni tan grande ni tan pequeña la presión. Y la temperatura, Aproximadamente a 500 grados centígrados. pero si hay una reacción exotérmica, ¿por qué aumenta la temperatura? Para aumentar la velocidad de la reacción. Un catalizador. Como catalizador. ¿Sí me Bueno, entiendes, Mauro? ¿Sí me entiende todo el mundo? ¿Por qué dijiste al inicio que fue una reacción exo o endotérmica? Dijo exotérmica, pero como comentó mi compañero Mauricio, se utiliza como catalizador. El aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, como es un proceso muy lento, al aumentar la temperatura, pues se va a volver un proceso un poco más rápido. Mucho más rápido, ¿no, América? Sí. Sí, sí, porque al inicio dijo Mauricio que aunque sea una reacción exotérmica, a temperatura ambiente se produce muy poca cantidad de amoníaco. ¿Estás de acuerdo, América? Entonces se necesita tener mayor cantidad de amoníaco en menor tiempo. Entonces pues se aumenta que 600, 700 atmósferas y la temperatura se aumenta bastante, ¿está claro? Aunque sea un proceso exotérmico, pero ahí se combinan tanto la presión como la temperatura. Muchas gracias, América. Ángel, ¿qué más sigue? El valor tan grande de su Kc nos indica que termodinámicamente la reacción se produce hacia la derecha prácticamente en su totalidad, pero no indica nada sobre la velocidad a la que se desarrolla el proceso. Recordemos que una reacción química puede ser termodinámicamente muy favorable y, sin embargo, ser sumamente lenta, puesto que la Pero otro paréntesis, Ángel. Cuando dice eso, es que una reacción química puede ser que espontánea, ¿está claro? O sea, que no, que se puede llevar a cabo por sí sola. Pero al modificar esos factores de presión y temperatura, hacemos que sea que más rápida, que sea más favorable. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, también he hablado mucho respecto a que es una reacción espontánea. Una reacción espontánea es cuando no sucede, no necesitamos que ningún elemento externo que tiene una energía de activación necesaria para llevarse a cabo.
ya no es la energía de activación, o una energía potencial química, o un potencial químico, o una actividad química para que se lleve a cabo. Se modifican los factores, de acuerdo a Le Chatelier, se ve que se va a favorecer la formación de productos con mayor rapidez, más la constante sigue siendo ahí, ¿está claro o no? Pero la constante, bueno, se modifica a 25 grados centígrados y a 700 grados centígrados. O sea, la constante sí se modifica, lo único que modifica realmente las constantes son que las temperaturas. Pero se está aplicando que el principio del Chatelier, que es parte de la tarea que les dejé la vez pasada, ¿sí? Que les decía, bueno, si se puede modificar una reacción de equilibrio y aparte, ¿qué sucede cómo puedo saber si una reacción es reversible? Cuando se modifica que uno de los productos o se comunican que ciertas condiciones en las cuales se van a formar más reactivos que productos. ¿Está claro? Adelante, Ángel. Profe, ¿puedo comentar algo? Es que, bueno, ve que la... ¿Perdón? ¿Quién me ¿Puedo habla? comentar algo? ¿Más de América? Sí, es que bueno, ve que le había comentado que la temperatura, al aumentar la temperatura se aumenta la velocidad de reacción. Bueno, esto dentro del reactor hay mucho nitrógeno e hidrógeno y poco amoníaco, pero si se disminuye la temperatura, la reacción pues se vuelve lenta, como ya les había comentado. En la práctica, para resolver esta dificultad, se trabaja a una temperatura, como comentó mi compañero, de 500 grados centígrados. Tienes a 700 grados centígrados, sí. Ajá, y se le añade un catalizador. No se utiliza la temperatura como catalizador porque al aumentar la temperatura habría mucho nitrógeno, hidrógeno y poco amoníaco. No, o sea, perdón, América, sino que se desplazaría hacia los reactivos. Ajá. Es una reacción exotérmica. Sí, entonces se le añade un catalizador aparte. Puede ser de platino, de tungsteno u óxido de hierro. Lo que ha dicho Ángel, ¿no? Lo que ha dicho Ángel, sí. Ajá, sí. Bueno, Y esto aumenta la velocidad de la reacción. Bueno, está muy bien. ¿Qué más, Ángel? Perdón, gracias, América. ¿Qué más, Ángel? Voy. Puesto que la reacción es exotérmica, según el principio de Le Chatelier, la formación de amoníaco se verá favorecida por una disminución en la temperatura. Sin embargo, la velocidad de una reacción química aumenta con la temperatura en cualquiera de los dos sentidos. A medida que la temperatura disminuye, la velocidad de la reacción se hace cada vez menor y, en consecuencia, la obtención del amoníaco no tendrá interés en la práctica, ya que se tardaría mucho tiempo para conseguir una pequeña concentración de amoníaco. Bueno, vamos viendo esto. ¿Sigo? Síguele. Si se aumenta la temperatura, se aumenta la velocidad de la reacción. Pero entonces dentro del reactor hay mucho nitrógeno y hidrógeno y poco amoníaco. Si se disminuye la temperatura, la reacción es lentísima. En la práctica, para resolver esta dificultad, se trabaja a una temperatura de 500 y 600 grados y se añade un catalizador para aumentar así la velocidad de la reacción química. Y pues, como comentó mi compañera, estos catalizadores pueden ser platino, tungsteno o óxido de hierro. Pero incluso con ayuda de un catalizador no podría aprovecharse industrialmente la reacción si no interviene la presión. Según el Chatelier, el aumento de la presión favorecerá el desplazamiento de la reacción hacia la derecha, ya que a la izquierda hay 4 moles de gas y a la derecha únicamente 2. Recordemos que el aumento de la presión favorece el sentido de la reacción en el que hay menos moles gaseosos. Por tanto, al aumentar la presión se favorece la formación de amoníaco, que es lo deseado. Esta es la causa de que en el proceso de Haber se empleen presiones tan elevadas que van desde las 200 atmósferas a las 1000. Como el amoníaco obtenido lo vamos a ir alimentando a la vez que se va formando la reacción química, siempre evolucionará hacia la derecha, porque estamos eliminando la situación de equilibrio. El sistema siempre tenderá al equilibrio, por lo que continuará produciendo amoníaco para alcanzarlo de nuevo. Este hecho permite obtener amoníaco a mayor velocidad y a temperaturas más bajas. A presiones empleadas, el amoníaco se separa como líquido de la mezcla gaseosa por el enfriamiento, mientras el nitrógeno y el hidrógeno no condensables que no han reaccionado vuelven nuevamente a los convertidores. O sea, se recicla, ¿no? Se recicla. Ajá, se vuelve, y así se vuelve, constantemente se está produciendo el amoníaco. Y hasta ahí acaba lo que tengo. Hasta ahí termina. ¿Alguna duda? Oye, Joan, tienes un diagramita, ¿no, Joan? Por ahí. Sí, profe, sí tengo un diagrama. Espéreme, déjeme ver si puedo compartir. A ver si lo puedes compartir, ¿no? Pero sí, se dan cuenta que lo que estamos viendo, equilibrio químico, sí tiene aplicación.
no nada más es dentro del tema del laboratorio, de una asignatura, sino dentro de la ingeniería química, todo lo que estábamos viendo en la carrera tiene aplicación dentro de la ingeniería química, si no, no tendría caso de llevar esas asignaturas, esos laboratorios. Pero es un ejemplo muy sencillo y el cual el amoníaco es indispensable para la industria química, porque se llevan a cabo que muchos procesos con el amoníaco. Al igual con el hidrógeno, ahora el hidrógeno, por ejemplo, se está usando como combustible. ¿Cómo creen que sería la formación del hidrógeno? O sea, a altas presiones para los automóviles y eso, se tienen que usar altas presiones y tener va a producir que este va a ser también como que un medio para producir nitrógeno e hidrógeno y dióxido de carbono. Adelante, Joan, perdón. No, pues nada, pues nada más que se me había pasado, pues en lo que explicaba mis compañeros, pues presentarles el diagrama para que se llegara a entender más, porque aquí está, como dicen, primero lo del metano, lo que pasa, incluso pues el catalizador que se utiliza, todo el proceso que son de los elementos del nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, cómo pasa por el compresor, el precalentor, y pues todo lo que al final se convierte en generador del amoníaco. Realmente se dan cuenta que aquí tenemos un reactor, ¿no? ¿Está claro? La parte central que es un reactor, que muchas veces, como ingenieros químicos, dentro de la ingeniería de proyectos, hay varias ramas de la ingeniería química, una de ellas es la ingeniería de proyectos. La ingeniería de proyectos se encarga de diseñar plantas, de diseñar procesos, de acuerdo a lo que se quiere producir. Y entonces todo esto se ve en un diagrama. Lo realizo muchas veces el ingeniero químico. Y aquí entra ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, materiales, entra lo que es desde el punto de vista químico, los enlaces, qué tipos de materiales existen. Todo eso tiene que ver que termodinámica, no se diga termodinámica, porque es un proceso también termodinámico, un proceso en el que se están manejando ciertas temperaturas. Por ejemplo, aquí no me dice atmósfera, me dice 300 bar, ¿sí está claro? O sea, las presiones también se pueden manejar en bares, ¿sí? Entonces, hay varias unidades de presión en las que uno se puede manejar. Y aquí el agua, se dan cuenta que se emplea mucho como agua de servicio, no como agua dentro de la reacción. Entonces, el agua es muy importante también en los procesos industriales. Tenemos agua que puede ser para las reacciones o agua de servicio. Aquí tenemos recalentador con intercambiador de calor. Generalmente ustedes van a hallar alguna asignatura que se llama transferencia de calor. La transferencia de masa y transferencia de calor aquí en este proceso es muy importante, porque en la transferencia de masa es que se tiene que producir a partir del nitrógeno y el hidrógeno, se tiene que producir el amoníaco, y el amoníaco se va a producir lo que se llama el reactor. El compresor, hagan de cuenta que es una bomba como la de las casas, ¿sí? Es un compresor que está manejando gas, por eso se llama compresor. Entonces hay diferentes tipos de compresores. No sé si han visto los compresores que se manejan en consultorio médico, dental, ¿sí? Para la maquinita, son compresores de aire, se manejan. Entonces, dentro de la ingeniería química pueden manejar flujo de fluidos en el cual se aplica todo esto. Entonces podemos manejar qué tipos de válvulas, qué tipo de compresores existen, qué tipo de reactores. Aquí es es un catalizador. Se puede decir que es una columna en la cual tenemos la entrada del gas, y hacia arriba asciende. Hay procesos en los cuales van a descender. Con el catalizador está aquí con como el óxido de hierro, el óxido de aluminio, son quedan porosos, y por ahí pasa el gas y se ve que se va a hacer la reacción, va a hacer la reacción hasta el reactor. Aquí nos están diciendo 450 grados centígrados. Hace rato, ¿cuánto me dijo Ángel? De 500 a 600 grados centígrados, ¿no? 500 y 600. ¿Verdad? Sí, Ángel, nos dijiste, ¿por qué cambian las condiciones? No, o sea, las condiciones, como el conocimiento, como todo, sí se deben tener los límites, deben tener ciertas condiciones, pues se modifica que a mayor presión, menor presión, va a ser mayor o menor que temperatura, ¿está claro? Y aquí es un refrigerador.
al final dice un refrigerador. ¿Por qué dice un refrigerador? Bueno, es como el precalentador, nada más que es a la inversa. Se dan cuenta que es muy parecido a que la representación. El precalentador es un intercambiador, o sea que va a aumentar la temperatura, hagan de cuenta un boiler, y el refrigerador es que va a disminuir la temperatura. Entonces es la misma función, nada más que ahora que a la inversa, disminuye la temperatura. Y el amoníaco se almacena que en recipientes a presión. Los recipientes que deben tener ciertas características que tienen que tener que resistir la presión interna del amoníaco producido. Realmente el proceso tiene un serpentín de enfriamiento, así como se usan los serpentines en el laboratorio. O sea, cuando se hacen destilaciones en orgánica, se usan ¿qué? Serpentines, donde va el agua, se dan cuenta ahí en el serpentín, también que es agua y sale como vapor. ¿Por qué sale como vapor? Porque absorbe lo que es el calor del fluido del gas que está dentro del serpentín. O sea, hay un intercambio de calor. Todo eso que vemos tan sencillo, que vemos tan respetado aquí, lleva que bastante ingeniería, lleva bastantes conceptos teóricos, ¿no? O sea, no nada más es muchas ocasiones decir, bueno, es que ya todo está establecido, ya todo está hecho, ya lo puedo comprar, ya sí, hay compañías que se dedican a hacer recipientes, hacer tuberías especiales, pero también el geoquímico, cuando está en geoproyectos, tiene que saber especificar, diseñar qué es lo que va a necesitar, qué diámetros, qué espesor, la tubería, qué cédula, o sea, la cédula de la tubería me dice qué espesor debe tener la tubería. A mí me gusta mucho la ingeniería química en el aspecto de, de que algo tan sencillo como el equilibrio químico nos puede llevar a comprender que tenemos que tener mucho más conocimiento. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta al respecto? ¿Alguien quiera añadir algo más? En este caso, ¿qué te dice lo que tú tienes, Joan? Tienes algo escrito, ¿no? Me acuerdo este diagrama, me acuerdo. Pues pues prácticamente pues es todo pues el proceso que primero se genera la mezcla. Ajá. Ya pues está todo el proceso. De hecho, pues aquí pues se empieza con metano. Como ya bien explicado también empieza el aire. Reaccionan, se mete un catalizador, que aquí lo menciona que está a 500 grados centígrados. Se empieza a generar nuevamente la mezcla. Y al final, pues, incluso ¿qué? El dióxido de carbono y agua, libera. También, la demás mezcla, pasa por el precalentador y aquí es como empieza el compensador y aquí nuevamente se va al reactor y aquí ya es cuando empieza bien la generación del amoníaco y pues al final pues termina pues en amoníaco. Creo que aquí incluso no sé si se llega a ver, pero queda en un estado líquido. Está de gas a líquido, ¿no? Ajá. Está por la presión. Sí, Por la presión que se ajá, queda en un estado líquido. por ciento. Entonces, pues incluso, pues aquí, como usted ya mencionó, el refrigerador, aquí está, y Es pues, un intercambio de calor, ¿eh? Les queda, sí, 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 generalmente así bueno, se representa así. sí, 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 el intercambio de calor, lo que hace es que, pues, al final, nuevamente vuelve a pasar por el compresor y, pues, va reciclando, nuevamente todo la mezcla sobrante y para volver a generar amoníaco. Perdón, Joan, lo que dijo Ángel es cierto, o sea, el hidrógeno y el nitrógeno que no participan en la mezcla constituyen como gas, ¿está claro? Sí, 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 Entonces, por eso se regresa al reactor, sí, sí, sí. se retroalimenta al reactor. Sí, de hecho, pues aquí, no sé si te llegan a alcanzar, aquí está nitrógeno y hidrógeno, que vuelven al mismo, que se devuelven, vaya. Exactamente, ¿no? ¿Ya sabía que alguna duda? ¿Alguien que quiera participar? Pues ya podemos ya puedo quitar la presentación, Joan, ¿o qué? Gracias, Joan. De nada, profe. No, o sea, a ver, ¿quién más había dicho que iba a participar en este A asunto? mí me había dicho, profe. Adriana, Adriana, Ajá. Adriana, ya habías participado, pero dimos, ¿qué puedes anexar? Bueno, algo que, bueno, que encontré que podría complementar es que además de modificar la temperatura en la producción de amoníaco, también se modifican las condiciones de presión y eso se modifica cambiando el volumen a la que se encuentra el sistema. O sea, se disminuye el volumen para aumentar la presión
y así se aumentan los choques entre las partículas. Y Pero, esto lo que Ariana, hace, Ariana, pero un paréntesis, ¿está claro? ¿De qué está hablando Ariana? De choques entre las partículas. O sea, nos estamos haciendo que un modelo para saber qué sucede en este proceso. Un ejemplo de ello es la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases, que se va a ver en físico-química, termodinámica, nos dice que los gases, el volumen de una molécula de gases es especial con respecto al volumen que lo contiene, ¿sí está claro? O sea, o al recipiente o al sistema que lo contiene. Por ejemplo, en la Tierra, ¿cuál es el recipiente del aire? Pues, la atmósfera, ¿no? Pero yo puedo tener un gas, como por ejemplo hidrógeno, en otros sistemas, ¿sí? En un matraz, en un reactor. Entonces, pero el volumen, y que está en continuo movimiento. ¿De dónde salió todo eso? Son que abstracciones se hacen en función de las experimentaciones. De ahí que el modelo científico de los gases, ya las moléculas, ¿cuántos puede haber hablado? De átomos, de iones, ¿sí? Que son modelos a partir de la investigación de la materia. Lo que dijo que hay choques, hay choques. Yo puedo decir que una reacción química también se debe a choques entre partículas, ¿sí? Que pueden ser iones, moléculas, átomos. Pero la materia debe estar en movimiento para que exista reacción. Cuando no sé si les he comentado a ustedes, cuando se dice que antes se decía que en el cero absoluto la materia ya no tenía movimiento. O sea, porque generalmente tenemos que hay varios tipos de movimiento dentro de las moléculas, los átomos, que es traslación, rotación y vibración. O sea, todo eso nos da el efecto de que hay cohesión y distintos tipos de materia. Cuando, por ejemplo, cuando hay una energía mayor, la cierta energía de activación que fue necesaria para producir cierto compuesto que le pueda hacer que ese material o esa materia puede cambiar de propiedades. O sea, también les mencionaba a algunos de ustedes el ejemplo de los hornos de microondas, ¿no? Ahí se lleva una reacción, como lo vieron en el video que les envié, ¿no? Que ahora se calienta mucho con hornos de microondas, pero hay que estar sucediendo que es una energía la cual va a hacer que cambie la vibración y la cinética de las moléculas para que haya una reacción y haya choques entre ellas y formen una reacción. Los reactivos forman productos. Entonces, también, o sea, en el aspecto de que se aumenta la presión o la temperatura, sí, pero hay otros factores, por ejemplo, la energía de microondas, que son dentro del espectro electromagnético, una energía de onda, con una longitud de onda específica. Está la energía del espectro ultravioleta, el infrarrojo, el visible, que en muchas ocasiones son catalizadores para que se lleven a cabo ciertas reacciones. Catalizadores. Ahorita, no sé si saben que la UNAM está construyendo, lo acabo de ver, lo acabo de ver, un laboratorio, una mina abandonada, en el cual se van a estudiar las partículas, las partículas de la materia elemental, donde se trata de aislar el sonido, el ruido, para detectar cómo es ese comportamiento de la materia. ¿Por qué? Porque también catalizados puede ser no nada más los que son óxido de hierro, óxido de aluminio, sí, sí usan, tienen ciertas propiedades de porosidad. Los catalizados puede ser desde la luz. Por ejemplo, las sustancias que tienen generalmente plata, como elementos, generalmente deben estar resguardadas en recipientes que no les dé la luz directamente, porque la plata reacciona con la luz y produce ciertos, pues se puede precipitar, puede producir ciertos compuestos, ¿sí? Que también hablamos de los compuestos, por ahí alguien habló de los complejos, de que hablamos de cuáles son los tipos de equilibrio de óxido de erupción, ácido base, por ahí alguien le dije si nos podía hablar respecto a los complejos, pero son sustancias que generalmente nos dan colorido. Entonces, cuando nada más es catalizador, ¿por qué te interrumpí, Ariadna? ¿En qué momento te interrumpí? que estaba cuando dije los choques entre las partículas. De un modelo, ¿verdad? Ajá. De un modelo. Si no hablo de modelos de choques o de partículas, no puedo explicarte la
la relación que existe para que lo que estamos observando, está claro, lo que estamos estudiando. Generalmente hacemos analogías. Un choque, bueno, sí entendemos que es un choque, ¿no? Desde que una pelota puede chocar con la otra, ¿no? Y en física también, por ejemplo, en física, el momentum de una partícula, cuando una partícula choca con otra, sabemos que le va a transmitir energía. Aquí también las moléculas que va a haber que un intercambio de energía. Por ahí también, alguien le dije de ley, sí, está ese aquí, ¿no? Ley, que era una ley, que era un principio. Bien, Arena, sigue, por favor. Perdón, Arena. Pues, Sí, continúa. aquí estoy. Sí. Sí, bueno, después tengo que, bueno, al aumentar la presión, el sistema se desplaza hacia donde hay menos moles, es decir, hacia los productos en este caso, y bueno, en este caso es hacia el amoníaco. Se la maneja. Muy bien. Quiero presentarles un documento para que entendamos respecto a la constante de equilibrio. Ahorita se ha hablado de la constante, la Kc del amoníaco, ¿no? Yo puedo también dar su constante en otros términos. Déjenme ver si por aquí lo tengo. Ya lo tenía más o menos preparado. Déjenme ver. Aquí está. Entonces, voy a compartir con todo el grupo, ¿no? Algo que estoy también desarrollando un poquito más respecto a la constante de equilibrio que hemos estado hablando, ¿no? Y para... Problemas de equilibrio químico, vamos a empezar con problemas de equilibrio químico. Ahorita regreso a lo de la amoníaco, si gustan, ¿sí? Anteriormente les he enviado esta parte, ¿no? Las preguntas, que son de reacciones endotérmicas, etcétera, etcétera. Esto es lo que revisé. Ahora, por ejemplo, la reacción que nos estamos estudiando de nuevo, si se alcanza a ver, cloruro férrico, tisionato de amonio, tisionato férrico más, ¿sí? Realmente el color ya vemos por qué nos da el color, pero cuando yo hago el modelo de la constante de equilibrio de esta reacción, que pongo Kc, hace que la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y es una reacción que exotérmica, por eso la tengo como producto. ¿De dónde saqué ese valor? No tengo el valor de cuántas calorías, cuántos kilojoules, etcétera, ¿no? Y produce, pero lo que sí tengo es la observación del video, que al enfriarlo se produce que más productos y al calentar se produce más que reactivos. Lo mismo está sucediendo con el proceso del amoníaco. A ciertas temperaturas se produce, a ciertas presiones se producen más que productos que a otras presiones, ¿está claro? Y eso es la observación del video que habíamos estudiado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? La concentración de cloruro que al cubo por la concentración molar del tisionato férrico entre la concentración molar de cloruro férrico entre la concentración molar al cubo de tisionato de amonio, ¿está claro? Por eso es una clase de un sistema homogéneo. Cuando yo tengo una reacción en la cual aquí tengo acuoso, aquí todos son los que están medio que están acuosos, ¿sí? El calor, ¿por qué no lo pongo en calor? Porque es a una cierta temperatura y entonces tendré que poner que el delta H positivo. Aquí tenemos el sulfato ferroso, que es la otra reacción que supone que vamos a estudiar, nitrato de plata. Este es un elemento que les decía que es tanto el sulfato ferroso como el nitrato de plata son sensibles a la luz. El sulfato de ferroso, por ejemplo, es un color verde. Si le da la luz, se vuelve que es un color amarillo. ¿Quién le da el color amarillo? Tenemos elementos. El hierro 3, no sé si se acuerdan, ¿está claro? Hierro tendrá que es un color que amarillo. Ya corregí el error que tenía la vez pasada, ¿no? Entonces, la base de la solución sulfato ferroso más nitrato de plata, de forma plata metálica sólida, sulfato férrico y nitrato férrico, más calor, tenemos una reacción que exotérmica, ¿no? Pero ¿qué habíamos visto en función de qué? De la actividad de las sustancias y la concentración. Para sólidos puros, ¿sí está claro? O gases a una presión, ¿cuánto vale la actividad? 1, ¿sí está claro? Por eso se puso aquí. La concentración de la plata sólida la vamos a considerar como 1, ¿está claro? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo quedaría? Sulfato férrico, que es un producto, nitrato férrico, que es el otro producto, ¿está claro? Entre ¿qué? Este es un producto que algebraico es la concentración de los productos, producto algebraico, la concentración de los productos entre el producto algebraico y la concentración de los reactivos.
nitrato de plata al cubo y sulfato ferroso que al cubo. Pero ¿por qué la plata no se considera? Porque la actividad de un sólido puro es igual a 1. Este es el artículo que vamos a discutir después, ¿no? Más o menos. Aquí está más sencillo. Pero la reacción neta que se lleva a cabo, ¿cuál es? El hierro 2 más la plata 1 con la plata metálica que hierro 3. Entonces la constante me quedaría que va a ser la concentración de hierro 3, que aquí está considerado, ¿está claro? Entre la concentración de la plata 0 y la concentración de hierro 2. ¿Qué es la reacción? Neta, una reacción de oxígeno, reducción. ¿Qué pasa con una sal poco soluble? Es en el artículo que les dejé estudiar, habla de cuando se solubiliza el sulfato de calcio, no sé si se vieron, ¿sí? Que si tiene una gran concentración se precipita. Esto ya lo vimos en el semestre pasado en solubilidad. La solubilidad es que en la relación que la cantidad de soluto entre el volumen de disolvente. Pero tiene un valor límite que se llama que es saturación, y eso sucede en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno son solubles que en el aire, está claro, hay otros gases en medio que es el aire. Entonces hay una proporción de nitrógeno e hidrógeno más o menos constante en el aire que respiramos, en muchas partes, ¿no? ¿Qué viene siendo una aleación de los materiales que estamos viendo ahí? Una solución una solución sólida. Por ejemplo, los aceros son hierro y carbono. Hay que el disolvente viene siendo el hierro y el soluto viene siendo el carbono, ¿sí? O sea, muy sencillo, o sea, no es tan sencillo, pero se trata de darlo así. Entonces, en soluciones sólidas, gaseosas y líquidas, ya hemos estado trabajando en medio acuoso. Pero llego a un estado de saturación. En cualquier estado de la materia donde tenga soluto y solvente, va a llegar a un estado de límite en el cual va a ser la saturación. ¿Qué pasa cuando qué sucede cuando se pasa, llegamos a un límite mayor, a una cantidad mayor? Se precipitan, las sustancias se precipitan, ¿está claro? O se liberan en el caso de los gases. O sea, en un compuesto, por ejemplo, el ejemplo que nos presentó Joan, el catalizador, que tiene óxido de hierro, óxido de aluminio, óxido de ¿tendrá un límite catalizador? Sí, porque ¿qué va a pasar? En un momento dado que se va a saturar el catalizador, entonces tengo que regenerarlo. Otro ejemplo de que es la saturación es el tratamiento de aguas. En tratamiento de aguas, por ejemplo, puedo usar resinas de intercambio para eliminar el calcio y el magnesio, pero tienen un límite. Yo luego las tengo que regenerar, o sea, o tengo que cambiarlas. Entonces, siempre va a dar un límite. Lo mismo sucede con sales poco solubles. Este es el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Si yo tengo una disolución de iones plomo y iones cloruro, ¿sí? Se va a precipitar, un sólido, pero está en el estado de saturación. Entonces, la constante de concentración para este sistema sería la concentración de ion plomo, que dice que el sólido está en equilibrio con sus iones. Entonces, la constante de concentración sería que ion plomo por la concentración de ion cloruro al cuadrado, ¿sí? Entre la concentración del cloruro. Pero sucede lo mismo que con la plata. Es un sólido. ¿Qué concentración tendría un sólido? En función de que, ya vimos la vez pasada, de C1, D1, ¿sí? Que no sé si explicamos que la concentración es la masa de soluto por volumen de disolvente. ¿Qué concentración tendría un sólido? Lo que sí es que diría, bueno, tiene una concentración cero, pero se está participando en la reacción de equilibrio. Por eso, yo puedo poner aquí cero. Entonces, ¿pero qué sucede con la constante? Me debería ser una indeterminación, pero si hay un equilibrio real, entonces es una reacción endotérmica, se agrega temperatura que se va a usar más que el tubo de plomo. Entonces aquí también que tengo, esto vale 1, pero la considero como 1. Entonces la constante para este tipo de reacción se llama constante para sólidos poco solubles en equilibrio con sus iones se conocen como KPS o KS, constante producto de solubilidad, constante de solubilidad, que también lo menciona ahí en el artículo que les estoy estudiando, ¿no? Es constante producto de solubilidad.
que va a ser que la concentración de los iones plomo por la concentración de iones que cloruro al cuadrado. Y esto sucede para cualquier solución que haya que equilibrio o que se precipite en función de, ¿qué? De los iones. En la anterior, un anterior, el punto que les he dado de la reacción esta, que estábamos viendo, no, es el mismo. Al inicio de este apunte, no sé si se acuerdan, que yo les dije que las reacciones que vamos a estudiar son las siguientes. Perdón, que me lo pasen rápido. Si a alguien le molesta, me dice. Acá hasta acá, estas. ¿Se acuerdan que íbamos a estudiar estas tres reacciones? Sistema homogéneo, heterogéneo y heterogéneo. Observación y salvo que se hunde. Si vamos a reaccionar nitrato de plomo con ácido clorhídrico, se va a formar cloro de plomo. ¿Qué le pasa al cloro de plomo? Se precipita. Se precipita y se forma ácido nítrico. Pero este sólido está en equilibrio con ¿qué? Con los iones, porque no quiere decir que desaparecieron los iones, sino llegamos al estado de saturación de esta sal. Entonces, por eso, es el mismo equilibrio que se acaba de mencionar hace ratito, ¿está claro? El mismo equilibrio en el cual el sólido está en equilibrio con sus iones. También será así. Ahora, ¿qué sucede con los gases? Yo puedo poner como gas este ejemplo, ¿no? Óxido de nitrógeno más oxígeno más el dióxido de nitrógeno. Ya está balanceado, ¿no? Hace el producto entre los reactivos. O sea, el dióxido de nitrógeno al cuadrado, cuando tengo una KC para los gases, ahorita me mencionan ustedes que en el proceso de la amoníaco se usa la KC con constante de concentración, que este será así que su modelo de la constante. Pero también los gases, se puede poner que la Kp, constante de presiones, la presión parcial del dióxido de nitrógeno al cuadrado, ¿está claro? Porque es el producto entre la presión parcial del dióxido de nitrógeno al cuadrado por la presión parcial de oxígeno. Las dos son válidas. Este es el manejo que moles por litro y este es el manejo de presiones o atmósferas o varios, otro tipo de unidades de presión. Las dos son válidas para qué? Para los gases. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Quieren? ¿Ya puedo quitar el documento? Sí. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, Bueno, profe. ¿no? Entonces, es lo que quería que analizáramos hoy. Vamos a ver lo del artículo, si todavía tenemos tiempo, lo del artículo que les dejé de... Decía que terminó la tarea, ¿quién no terminó? Con toda confianza, ¿quién no la ha subido? Profe, una pregunta. Dime, claro. ¿Este documento que nos acaba de mostrar, ¿lo va a subir a Classroom? Bien lo subo, sí. Ok, muchas gracias. Es la continuación del que les había enviado, ¿sí? Yo estoy haciendo, o sea, ya tenía más o menos estos detalles, ¿sí? Yo estoy complementando los apuntes. Déjame ver. Lo que me puedes decir es ¿no? No, ese no es. Completamente mal, ¿eh? Tache para mí. No es esto. ¿Sí? Se das cuenta, yo les he enviado hasta aquí, ¿no? Anteriormente. Entonces voy anexando poco a poco. Ya tengo todos los días lo base, más o menos, ya te trabajé, y aquí vamos a anexar ciertos preliminares. ¿Está claro? Y espero ya después darles que un documento, bueno, un documento completo, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Karen, ¿sí me preguntaste, no, Karen? Sí, profe, gracias. Gracias, Karen. Entonces, ¿alguien falta entregar la tarea de lo que había dejado yo del artículo? Vamos a ver. Sí, que faltan compañeros. Sí, Faltan faltaría compañeros. yo. ¿Dónde? Faltaría yo, pero es por lo del equipo. El equipo. Vamos a ver. ¿Quién están por aquí? Ya habían hecho un trabajo, ¿eh? Ángel Yair, Dayana,
Ahí anda, y Mauricio, es un equipo, ¿están de acuerdo? ¿Sí estoy bien o estoy mal? Sí, profe. Sí, Ah, somos un equipo. estoy checando los equipos, ¿sí? Por ejemplo, está Sinaí, Naomi e Itzel. ¿Es otro equipo? Naomi, Naomi, ¿con quién estás, Naomi? Naomi, ¿no está? ¿Nadie está? ¿Sinaí? Sí, profe, nosotros somos equipo. ¿Quiénes son equipos? ¿Quiénes son equipos? A ver, Sinaí, Naomi y yo. ¿quién es yo? Sí, ¿no? Hoy, Itzel, que se anexe usted con ustedes, Claudia. ¿Claudia? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, está bien. Claudia, entonces anota tu equipo. Sí. Sí, por favor. Yo te voy a decir ahorita quiénes son. O sea, solamente eso puede haber, ¿no? Con los trabajos, ¿no? Es Gon, Mateos, María Sinaí. Claudia, ¿anotas? Sí, profesor. Leo Merlos, Perea, Jessica Naomi y Moreno Terraza Excel. Está bien su trabajo, ¿eh? No hace mucho. ¿Sí está claro, Claudia? Luego Sí, vamos a profesor. hacer cambio de equipos. Yo no sé si estén de acuerdo, pero para que nos veamos conociendo. ¿Por qué hago yo luego cambios de equipos? Para de tiempo, porque siempre hago yo cambios de equipos. Porque cuando llega a una industria, llega a un lugar, otro laboratorio, otras asignaturas dentro de la misma carrera, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo sí estuve trabajando con mis compañeros de la preparatoria y toda la facultad, todavía nos seguimos viendo, ¿no? Pero a veces trabajábamos con otros compañeros y ya estaba acostumbrado a trabajar con nada más con mis amigos, o sea, o dependía de ellos o ya estábamos trabajando muy bien, ¿no? Luego trabajaba con otros compañeros, no sabía cómo hacerlo. Y así es una formación también profesional. Cuando ustedes, que alguien sabe en dónde va a trabajar, dónde se va a desarrollar, dónde se va a desenvolver. Ahorita, también que empecé a tocar juntos en estos grupos, no va. Entonces, por eso luego hago que cambios de equipos para que nos enseñemos, aprendamos que, si queremos trabajar con diferentes compañeros y compañeras para diferentes características, diferentes formaciones, pero pues vamos que sacar adelante que nuestros trabajos. ¿Está claro? ¿No? Bien. Eh, eh, Hay algo que también quiero recalcar, ¿sí? Eh, ¿Por qué se llama principio de Chatelier? ¿Alguien sabe por qué es principio de Chatelier? No una ley de Chatelier. O sea, nosotros estamos aplicando, también metodológicamente, bueno, si ven eso como ayuda, si yo quiero hacer el proceso de amoníaco, lo que me interesa es que hacer amoníaco y se llama principio de Chatelier o ley de Chatelier. Pero eso es importante porque en el aspecto ya de lo que estamos viendo en la carrera, tenemos que la ley de los gases ideales, que he mencionado mucho, que se cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, Ángel, ¿a qué presiones se maneja primero el amoníaco? ¿Te acuerdas, Ángel? A 700. A 25 grados centígrados, ¿a qué presión? A 700 nuevamente. No, no, al inicio. Al inicio me parece que no me acuerdo si eran muchos los A ver, chicos. ¿alguien se acuerda? Que a 25 grados centígrados y se usaba la presión alta, ¿no? Creo que era 200. ¿Perdón? ¿Quién habló? Perdón, se cruzaron las llamadas. ¿A qué presión era, Ángel? ¿Qué era Creo que, A ver, Natalia, dime. creo que era 200. 200. ¿Qué opinas, América? ¿Cuánto era? Sí, profe, según yo sí es a 200. A 200, a 25 grados centígrados, ¿no? Son presiones muy elevadas. Entonces, ya puede ser que se puede considerar como un gas que ideal, entre comillas, ¿no? Y ya después se considera como un gas que real porque hay un factor de compresibilidad. O sea, a temperatura ambiente y a presiones bajas, que no son 200, manejamos que los gases ideales. ¿Sí?
cuando aumentamos, eso lo están viendo en su materia, ¿eh? Cuando pasamos esas condiciones, que tenemos que los gases reales. Y en el artículo que les dije que estudiaran también dice, es que para estos, las soluciones solamente son que hechas en laboratorio, no se dan cuenta. Para soluciones reales se tienen que considerar otros aspectos. Finalmente nos vamos a trabajar que partimos de condiciones ideales, de modelos ideales, para hacer igual lo que a condiciones que reales, y esto también es en la industria. En el aspecto, vuelvo a decir, por ejemplo, si yo quiero hacer el proceso a nivel industrial, tendría poder, ya está estudiado, la ventaja. Y si no tendría elementos, tendría que hacerlo primero que a nivel laboratorio, luego a nivel planta piloto y luego que a nivel industrial, para producir una gran cantidad, de acuerdo al estudio de mercado, de acuerdo a lo que yo quiera producir. Entonces, en ese aspecto también sucede lo mismo con la metodología, con las leyes. En este caso, tengo que la ley de los gases ideales, no la ley de los gases. Dentro del aspecto de la ciencia, hay principios básicos de la naturaleza del universo. Por ejemplo, hay principios de que la conexión de la energía y la materia. ¿Qué se supone? Se supone, hasta ahorita ya está en duda, ¿no? Que la materia y la energía se conserva siempre. Pero ahorita está en duda porque hay ciertas transformaciones de energía y materia que no me están dando a esa hipótesis a que se vuelva a replantear en el aspecto de que existe eso o no. Ahorita vi un artículo, ya no lo leí, que me interesó mucho en la red, de que la materia oscura está haciendo que el líquido de la Tierra se vaya disminuyendo. Bueno, nunca yo he oído hablar de eso, ¿no? Entonces, eso sucede, pero entonces son hipótesis que se plantea uno, o leyes, que ya se supone que son de una relación entre los hechos invariables. Por ejemplo, PV es igual a NRT, y pensamos que la presión por el volumen, ¿sí?, va a ser igual que el número de moles, ¿sí?, por la constante por la temperatura. Y mientras manejemos esas variables que se sacan que experimentalmente, voy a repetir, se verifican, se supone que esas situaciones de predicción se van a cumplir bajo ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa? Son leyes. Pero hay principios, por ejemplo, que se da que a cualquier, entonces, en cualquier sistema que esté en equilibrio, sea una alteración del equilibrio, tiende a contrarrestar o anular ese cambio, ya sea presión, temperatura o independientemente de la temperatura, porque tenemos diferentes valores de constantes, que temperaturas, pero el equilibrio sigue existiendo. O sea, sigue existiendo a diferentes temperaturas. La reacción del amoníaco a 200 atmósferas y 25 grados centígrados se da muy lenta y hay un equilibrio. Entonces hay un equilibrio, ¿sí? Varía mucho la velocidad de reacción pequeña. Cuando se hace que la velocidad de reacción sea por los catalizadores mayor, ¿qué va a suceder? Hoy las temperaturas, las presiones a mayor presión, después se queda más amoníaco. Pero el equilibrio sigue existiendo a otra temperatura. El valor de la constante se ve aumentado que a otra temperatura y a otras presiones, un valor que es muy alto. Entonces, está claro, se sigue cumpliendo que el principio de Chatelier. Y sigue existiendo que el equilibrio. Mientras hay un sistema químico de equilibrio, el principio de Chatelier se va a aplicar. Si las velocidades son iguales, el sistema está estable, quiere decir que está en equilibrio. Algún parámetro, alguna variable, se va a mostrar que es equilibrio. Entonces, al principio, porque es que algo genera, y una ley no sé que una relación entre variables de ciertas características o ciertos límites. Entonces, eso es importante saber que metodológicamente, bueno, hay gente que, ¿de dónde salió todo esto? La investigación, los experimentos se han realizado a través del tiempo. Y entonces trata de sistematizar o hacer que una estructura del conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley de Dalton, tenemos que Schrödinger, respecto a que nivel atómico, son modelos o teorías que se van generando. Y nosotros tenemos que aplicar eso dentro de nuestros conocimientos. Es lo que te ha dicho, ¿no, Joan? Que me recordaras. ¿Joan? ¿Ya no está Joan? Ya se fue. Profe, aquí ando. Te dije, ¿no? Que si me recordabas que era al principio, que era ley, ¿no? Porque realmente hicimos el principio de Chatelier, la ley de la ley. Bueno,
Bueno, regresemos al tema que estamos viendo. Todos esos son temas respecto a lo que vieron del artículo. ¿Hay alguna duda? De las ecuaciones para calcular el coeficiente de actividad. El logaritmo de gamma es igual a menos a i al cuadrado por la raíz de qué. La raíz, ¿se acuerdan de estos artículos? La fuerza iónica. ¿Será interesante ese artículo o no fue interesante? ¿Qué opinan? Bueno, Bastante interesante. y además de varias fórmulas que no nos sabíamos. Que no sabíamos, ¿no? ¿De dónde salen esas fórmulas? ¿Qué hablaste, Ariela? ¿Quién habló? Sí, yo hablé, pero es que no le entendí. ¿Qué había dicho? ¿De dónde salieron esas fórmulas? Son ecuaciones, ¿no? Ecuaciones bueno, sí, que relacionan con ecuaciones. están por ser fórmulas, ¿no? Están muy conocidas, ¿está claro? Son cositas nuevas para complementar y ir aprendiendo un poco más. Un poco más que, ¿por qué fue el objetivo de ese artículo, Mauricio? ¿Te acuerdas? ¿No se acuerdan, Mauricio? ¿Ver el equilibrio en una agua real? No, porque les había mandado un apunte, como me dijo Excel, se lo iba a mandar el apunte. O sea, mandó un apunte que hablaba que de actividades que iba a ser pues, igual a que a F, coeficiente de actividad por la concentración. Y a ciertas condiciones se manejan nada más que concentraciones. Y si ustedes ven muchos libros, cuando ven la dirección de masa, la ley del equilibrio, manejan las concentraciones que molares. Y aquí en este artículo también se manejan concentraciones molares. Nada más que está especificando que va a intervenir que la fuerza iónica de las partículas que están dentro de la reacción, ¿está claro? Y un ejemplo de ello es la del sulfato de calcio. El sulfato de calcio viene siendo el yeso, el que se usa para los pizarrones viene siendo el sulfato de calcio. El sulfato de calcio es una que algo insoluble. Ustedes agarran y le agregan al yeso de agua. ¿Qué le pasa al yeso? Ya lo han hecho alguna vez, parcialmente. Sé que se puede lo que es una mezcla pastosa, se le agrega mucha agua, se casi líquido, ¿no? Pero no conviene. Entonces, en este aspecto, se habla de sulfato de calcio. Si hay una solubilidad, es muy pequeña, que dependiendo de que pasan ciertos valores, no va a afectar que la concentración del ejemplo que acabamos de ver. Una sal que es poco soluble. Vamos a ver el artículo, a ver si lo vemos por acá, para que veamos, discutamos lo que le estoy diciendo. Ese es el artículo que les dije que, o sea, me pareció interesante, ¿no? O sea, no estamos inventando bien. Entonces tenemos que, déjenme tomar aire, ahora sí, ¿sí? Tenemos sulfato, para el sulfato, sí está claro. Y me dan un ejemplo desde aquí, la concentración que es muy baja, 4.5 por eso la mención mol por litro. Y me da un ejemplo de que el porcentaje, si considero el porcentaje de la actividad, ¿está claro? Entonces me dice que el 70% sería 3.15 por esa la mención por litro. Hablando de concentraciones, entonces, la actividad va a ser concentración por esta actividad. Yo les decía que la actividad se considera como la concentración y cuando tiene el valor de coeficiente de actividad de 1, ¿está claro? A ciertas disoluciones, pero aquí ya se considera el tamaño, ¿no? Entonces, a final de cuentas, va a influir que el coeficiente de actividad depende del radio y la actividad del ion. Los ions tienen menor actividad que monovalentes. Ya les expliqué más o menos el otro día por qué, ¿no? Porque un ejemplo de ello, el sulfato, el gas sulfato, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el azufre es el átomo central, que está rodeado por qué? El modelo. Los iones que oxígeno. Si me falta oxígeno, está claro que tengo SO3 también existe, entonces va a tener más actividad que el SO4, porque el SO4 ya está, vamos a decir que sus enlaces ya casi están ocupados, ¿no? El azufre. Entonces, depende que, por eso los divalentes tienen menor actividad que los monovalentes. La temperatura de explosión influye poco comparado con los otros factores. Aquí es al revés.
¿Y qué influye? ¿Qué es estos otros factores? La salinidad del agua, más salida, menos proporcional de elementos activos. Entonces, nos está dando un ejemplo de la salinidad del agua. Y esta es la ecuación para calcular el coeficiente de actividad, donde la concentración del elemento en moles por litro seca la carga del elemento, ¿sí? ¿Qué es la carga del elemento? Por ejemplo, ¿qué carga tiene aquí? -2. Pero al cuadrado, por eso leo que al cuadrado para tener un valor de absoluto, ¿sí? Entonces, en este caso, se dan los ejemplos, espero que los hayan entendido. Si tienen alguna duda, con gusto se los planteo, ¿sí? Los discutimos. Ya te ha salido al especialista, ¿no? A ver, bueno. Entonces, se dan cuenta que existe que la actividad sí va a influir en ciertas condiciones. No sé si hay alguna duda que discutamos. ¿Quieren que discutamos todo el artículo? Con todo gusto, ¿no? Bueno, ¿quién quiere revisar la tarea? Y luego podemos discutir. Hasta aquí no hay nada, ¿eh? Vamos a ver otro aspecto que quiero que veamos. Rápidamente, dice para calcular las constantes de equilibrio, ¿no? Se lo hizo un ayudante profesor. Que la reacción de hidrógeno que estamos viendo, el hidrógeno bajo el amoníaco, ¿sí? Donde la concentración del nitrógeno es 0.683. ¿Qué unidades tengo aquí? Moles por litro. El hidrógeno 8.8 moles por litro. Y la del amoníaco 1.0. ¿Qué necesitaría para tener la constante de equilibrio? Hacer el modelo y descubrir que el valor está claro. Y saco que el valor de la constante de equilibrio. Por ejemplo, el valor de la constante de equilibrio aquí, en este caso, vamos a ver, es que les quiero dejar de tareas estas cosas. Bien, no lo vamos a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿No va? ¿No lo compartí? No, profe, no se ve nada. Bueno, voy a mandarles unos ejercicios pequeños para que lo resolvamos rápidamente. Hoy es miércoles, el lunes, y luego empezamos que hay ácido base. ¿Hasta aquí alguna duda para todos? A ver, vamos a ver. De mi parte, no, profe. Hay un tema que quiero que discutamos. Que, por ejemplo, no está David, ¿verdad? ¿Estás David? No. Mauricio, si tú sí sabes, ¿verdad? Te comentaba que nos dijeron más o menos que nos platiques tú qué está. ¿Tú lo puedes hacer? Ah, bueno, sí. Como ¿Puedes ya compartir, vimos. Puedes compartir tu Ah, trabajo. ok. Es que había dudas en algunos que me hicieron la tarea, ¿eh? A ver, lo dice. Como ya vimos, la ecuación de K es la representación matemática de la ley de acción de masas. Y esta ecuación también sirve para calcular Q. La diferencia entre estas es que K es el valor cuando la reacción está en equilibrio y Q es cuando la reacción no está en equilibrio. Una vez que K y Q son iguales, indica que la reacción está en equilibrio. Pero por ahí tienes, si traes igual a eso, ¿no? ¿No lo tienes? No. ¿Cuándo? Eso. Gracias, Mauricio. Sí, ¿qué dice? Adelante, Mauricio. Cuando Q es mayor a K, la... ¿Qué es Q? ¿Qué es Q? El coeficiente de acción, ¿no? Sí. Entonces, Q, cuando es mayor a K, significa que la reacción predominante es hacia la derecha, o sea, la reacción directa. Una pausa, ¿eh? Eso significa que los activos están siendo sentados en la reacción, entonces alcanza el equilibrio, ¿está claro? Por eso el coeficiente de reacción es mayor que a la constante de equilibrio. También se puede calcular, ¿cierto? Antes del equilibrio. En el gráfico que les habían enviado, en el cual tenemos que el potencial y respecto al avance de la reacción, el ejemplo del yodo de hidrógeno y hidrógeno, yodo e hidrógeno, para formar yodo de hidrógeno, donde todavía no se hace una paralela, es decir, que la parte izquierda es que la reacción es hacia la derecha, es lo que nos está diciendo que Q es mayor a K. ¿Qué más, Mauricio?
Si Q es igual a K, el sistema que está en equilibrio, o sea, que las concentraciones ya no cambian, ¿está claro? Antes de ese punto, la concentración de los reactivos va disminuyendo y la concentración de los productos que aumenta, ¿sí? Luego, cuando Q es menor que K, Que la reacción predominante es hacia la izquierda, o sea, la reacción indirecta. La reacción inversa. Entonces significa que la concentración, bueno, el producto de las concentraciones elevadas a su coeficiente estequiométrico de los reactivos es mayor que la... muy bien, si se puede dar una duda de todos los compañeros, no. Y eso que me gusta también modificado el principio de que el chat de ¿están de acuerdo o no? Hay otra pregunta que les habrá puesto en el examen de una acción directa inversa. A ver, lo voy a poner por acá, ¿no? Acá lo tengo yo. Gracias, Mauricio. ¿Algo que más tienes que comentar? ¿No? No, por el momento no. Esta pregunta... ¿eh? Porque algunos estuvimos mal, ¿no? No, otra cosa. La pregunta 8. La constante de equilibrio para la reacción A más B, que nos da C más D, ¿es la misma que para la reacción C más D más B? Una opción que sí, no. Lo que pasa es que siempre va a ser que la constante, la concentración de los productos entre la concentración de el producto de la concentración de los productos entre el producto de la concentración de los reactivos. En este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los reactivos en este caso van a que productos y aquí los productos se incluyen que reactivos. Entonces, la constante para esta reacción es la inversa para esta reacción. No es lo mismo, ¿está claro? Y vamos a ver algunos ejemplos brevemente en los cuales el producto se vuelve que los productos se vuelven reactivos a ciertas condiciones y los reactivos a otras condiciones que y eso depende que de las condiciones del sistema, pero en general que esta constante de esta reacción va a ser inversa a esta. ¿Está claro para todos? Porque sí tenemos esa duda, algunos de ustedes que me decían que la constante va a ser la misma, ¿no? Aunque dicen que la reacción de izquierda debe ser de izquierda es la misma, pero en el equilibrio, pero depende de quién considera quién es que el reactivo, quién es el producto. Por ahí alguien me mencionó el caso del calcio. Se forma óxido de calcio y dióxido de carbono. Es un ejemplo de este tipo de cosas. De repente, las reacciones que más sean el reactivo que son los productos, pues tiene un valor. Y cuando yo tengo, formo que más de los productos tiene otro valor, ¿está claro? Vamos a ir viendo ejemplos más sencillos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Faltan compañeros de entregar tarea, entonces hoy empiezo a trabajar tarea para el lunes. ¿Qué tarea es para el lunes? Les dije. ¿Alguien me acuerda? ¿No es de tarea? ¿Michelle, no es de tarea? ¿O Eric? Por ahí mencioné una tarea, ¿no? No. Vamos a ver. No vamos a hacer tarea. ¿Está claro? De aquí al lunes. Vamos a continuar discutiendo. ¿Alguna duda? Aquí dejamos hoy. ¿Alguien tiene duda? Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Sergio Alejandro Martínez Medina. ¿No está Sergio Alejandro? ¿Sí se me escucha, Mauricio? ¿Por qué me ayudan? ¿Qué me ayuda el sonido? Bueno. Jairo, ¿cómo estás, Jairo? Llegas tarde. Buenas tardes, profe. Bien, ¿usted? ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Alguna duda? No, profe. Hasta ahorita no. ¿No? No. Ah, sí, ya sé que todavía les voy a dejar. Voy a mandar unos problemitas para que hagan la constante de equilibrio y luego otros que calculemos que la constante de equilibrio y otros que calculemos las concentraciones. ¿Está claro? Unos problemitas de aquí al lunes. Muy sencillos para que discutamos. Aparte del artículo que todavía no discutimos bien, que si hay alguna duda lo vamos a discutir. ¿Está claro? Vamos a hablar, Montserrat Solís, ¿vas a decir algo?
¿No, Montserrat Solís? No, no, profe. Ah, porque se prendió aquí la ventanita de... ¿Sí está claro? Bien, les agradezco mucho. Nos vemos el lunes. Cualquier día vayan apuntando y me la van a preguntar. Vamos a hacer Gracias, examen, profe. vamos a hacer examen, yo creo. ¿Cómo estamos? 16. Yo creo para el martes 22 hacemos un pequeño examen, ¿les parece? Pues lo que hemos visto, no, algo que no hayamos visto. Entonces el lunes discutiremos dudas, el martes hacemos un pequeño examen. Un pequeño examen para que lo entreguemos ese mismo día o el miércoles, ¿está claro? Bien, pues muchas gracias. Si hay alguna duda, con todo gusto. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Luego, Cuídense profe. mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Itzel, no, subo eso, ¿eh?